Jesús. Una vez más, amados hermanos y hermanas, quiero darles la bienvenida y una vez más quiero decirles que estamos aquí para bendecir y para anunciar el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre lo comparto, pero una de las cosas que tuvieron en común el apóstol Pedro, el profeta Juan el Bautista y el Señor Jesucristo al inicio de su ministerio fue el hecho que los tres comenzaron haciendo un llamado al arrepentimiento. Los tres iniciaron su ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento y anunciando el perdón de pecados y la salvación. El Señor Jesucristo comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ciertamente toda predicación debe siempre hacer el llamado al arrepentimiento a nosotros los seres humanos, porque nuestra salvación está en juego. Amén. En cualquier segundo, en cualquier día, en cualquier momento, nosotros podemos tocar esta tierra. Amén. Nada en esta tierra es seguro. Por ahí dice que solo pagar impuestos y morir es seguro. Amén. Así es que debemos de prepararnos para el mundo que vendrá. Amén. Y la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es concisa y la palabra de Dios no deja lugar a vacíos, no deja lugar a malos entendidos o a malas interpretaciones. Amén. Así que quiero darles la bienvenida a todos. Es un privilegio siempre. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Darle la bienvenida también a todos nuestros hermanos y hermanas y a nuestras familias que van a unirse con nosotros. Quiero pedirles las disculpas que hoy estamos comenzando un poquito atrasaditos. Amén. Pero no ha sido por voluntad propia. Es que el Espíritu del Señor estaba ministrando aquí a la iglesia local y eso provocó que comencemos un poquito atrasaditos. Así es que ahí les pido en el nombre de Jesús que nos perdonen. Amén. Pero aquí estamos. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, el consejo del Señor, bajo el tema incredulidad de los hermanos de Jesús. La incredulidad de los hermanos de Jesús. Quiero saludarles a todos, cualquiera que sea el lugar del mundo donde se encuentre, donde nos sintonice, ya sea el día de hoy que estamos transmitiendo en vivo a esta hora o en el futuro, si usted tiene acceso a este mensaje. Espero que el Señor ministre su vida y espero que el consejo de la palabra del Señor toque su corazón. Amén. Y nos ayude a recapacitar, porque después de todo de eso se trata, ¿no? Nos ayude a recapacitar para que de esa manera podamos reconciliarnos con el Señor. Amén. Amados, voy a dirigir su atención al Evangelio según San Marcos, al capítulo 6. Vamos a estar leyendo en dos partes del texto bíblico. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, y Evangelio según San Juan, capítulo 7. Amén. Quiero una vez más, ya que el Señor me da el privilegio, enviar un tremendo abrazote a mis progenitores. Amén. Allá en Soyapango City, en las afueras de San Salvador. Señor bendiga a mis padres. Gracias por la vida de ellos y gracias por todo el ejemplo que siempre me dieron y me continúan dando. Amén. El Señor nos bendiga a todos. El Señor bendiga a mi suegra también, que está también en las afueras de San Salvador, allá por el lado de Ciudad Merliot, en el área de Santa Tecla. El Señor la bendiga. Amén. Y bendiga a toda la familia. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Estamos ahí. Marcos capítulo 6. Amén. En la Biblia está establecido que el Señor Jesús tuvo hermanos en la carne. De hecho, la Biblia menciona 4 hermanos, amén, inclusive da los nombres de hermanos. Hermanos que fueron el producto de la relación matrimonial entre José y María. Amén, todo el mundo conoce el nombre, ¿no? En nuestros países los nombres de María y de José son los nombres que mayor cantidad de nuestros hermanos poseen. Amén. A nuestras familias, siendo mayoritariamente católicas, le han puesto estos nombres, 2 nombres muy bonitos, 2 nombres muy privilegiados a sus hijos. Amén.
Así es que María y José, de su relación matrimonial, nacieron por lo menos 4 varones que la Biblia menciona, y nacieron también varias hermanas. La Biblia no nos dice cuántas hermanas, solo nos dice que el Señor Jesús tuvo hermanas. En realidad eran medios hermanos, ¿verdad? Porque eran hermanos por parte de mamá. José no fue el padre biológico del Señor Jesucristo. Ya sabemos que María, o la Virgen María, cuando ella era virgen en su momento, concibió de él el Espíritu Santo. Y aquí, en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, a partir del versículo 1, leemos la escritura en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues Colosenses nos dice que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, que lo hagamos en el nombre de Jesús. Y nos dice la escritura, capítulo 6, según San Marcos, versículo 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Entiéndase su tierra como la ciudad en la cual él había crecido. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar, es decir, este era un día sábado, el día de reposo. Comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, es decir, se hacían preguntas, se autocuestionaban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Es decir, varias preguntas, ¿no? No sabían. Y aquí estamos hablando de la gente que conocía al Señor. La gente de su pueblo, la gente que lo había visto de niño, la gente que lo había visto crecer. La gente que conocía a José, la gente que conocía a su madre María. Es decir, de la misma gente que habían sido testigos de su crecimiento y de su desarrollo. Y estando ahí, la gente se preguntaba, porque se admiraban, ¿no? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde agarra él ese poder? ¿Cómo es posible que él haga esas cosas? Y luego se hacían más preguntas. El verso 3 dice, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José? Ahí están dando los nombres, la palabra da los nombres de sus hermanos. Hermanos de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Este Judas no es el Iscariote. Judas era un nombre muy común en la época. Y el Señor Jesús tenía un hermano, hijo de María y de José, de su relación matrimonial, porque ellos fueron un matrimonio en el cual concibieron estos hijos. Y como la gente lo conocía al Señor, conocía a su madre, a María. Note que a José no se refieren a él como José, sino que la gente conocía a José como el carpintero. Es posible que José era el único carpintero en aquellos lares. Y era tan conocido porque quizás él era el único que fabricaba sillas, el único que fabricaba mesas, el único que fabricaba camas, el único que hacía arte en la carpintería. Entonces, obviamente José era conocido como el carpintero del pueblo y no había necesidad que dijeran su nombre, ya todo el mundo entendía de quién estaba hablando. Y se sorprendían porque la gente que estaba haciendo estos cuestionamientos conocían que tanto el carpintero como su esposa María no eran gente pudiente. Es decir, no eran gente que eran poseedores de bienes materiales. No era gente que tenía dinero. No era gente que vivía en un castillo. No era gente que tenían limusinas o gente guardándoles la espalda. Sabían que eran gente humilde. Sabían que eran gente no letrada.
Y sabían que eran una familia que no tenía la capacidad económica para mandar a estudiar, en este caso, al Señor Jesús. Y esto suscitaba todas estas preguntas, porque es obvio que la gente ignoraba muchas cosas. Y entonces se preguntaban y decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Sí, yo sé que hay mucha gente allá afuera que niega que el Señor Jesús tuvo hermanos en la carne, pero pues la palabra de Dios lo expresa de una manera tácita, de una manera contundente, y dice la Escritura, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Entonces la Biblia nos dice que tenía por lo menos 4 hermanos. Es decir, que aparte del Señor Jesucristo, varón, María dio a luz por lo menos a otros 4 varones más. Y aquí están los nombres: Jacobo, José, Judas, Simón. Y hacían otra pregunta más: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? A diferencia de sus hermanos, el nombre y la cantidad de las hermanas no nos es da. Lo único que se nos dice es en plural, es decir que plural es 2 o más, es decir que mínimo tuvo el Señor Jesús 2 hermanas, mínimo. Pudo haber tenido 3, 4, 5, no lo sabemos. Producto o fruto de la relación matrimonial entre José y su esposa María. Dice el versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es bien extraordinario como todos aquellos que nos dedicamos a la obra del Señor, quienes más dudan de nuestro trabajo, y como están viendo en el ejemplo del Señor, son nuestros propios familiares. Son nuestros propios familiares. Porque ya lo dijo el Señor Jesucristo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. La palabra pariente es un sinónimo de familiares, y en su casa y en su propia casa. El verso 5 dice que, y no pudo hacer allí ningún milagro. Note, ninguno, ni siquiera uno pudo hacer allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. A unos pocos. ¿Habían enfermos en Nazaret? Sí, muchos. Pero no pudo hacer ahí ningún milagro. Y dice la Escritura, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El tema de hoy es la incredulidad de los hermanos de Jesús. Pero quiero hacer énfasis que los hermanos de Jesús no eran los únicos que padecían incredulidad en relación a la obra del Señor. La gente de Nazaret, que lo había visto crecer y que conocía a su familia, que conocía a María, que conocía a José, que conocía a sus hermanos y que conocía a sus hermanas, también padecían incredulidad. Y hay un tercer grupo que padece incredulidad: el mundo. Ahora, quiero comenzar lanzándoles una pregunta. ¿Será que la incredulidad es la misma para todos? La Escritura dice que su propia familia no creía en él, sus propios hermanos no creían en él, ya lo vamos a leer. La Escritura dice que la gente de Nazaret, los adultos, sus vecinos, no creían en él. Y la Escritura dice que el resto de la población judía tampoco creía en él. La pregunta es, ¿será que el tipo de incredulidad que padecían los hermanos y el tipo de incredulidad que padecía la gente de Nazaret y el tipo de incredulidad que padecía la gente del resto de Israel o del mundo, será que es la misma? ¿O será que hay variaciones? ¿O será que llegamos a la incredulidad a través de diferentes caminos?
El verso 6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Alguien diga gloria a Dios. Vengan conmigo ahora al Evangelio según San Juan. Vamos a viajar al capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Para usted, amado hermano o hermana que está con nosotros también a través de la transmisión en las redes sociales, le invitamos a abrir su Biblia junto con nosotros. Amén. Quiero aprovechar estos segundos que están ustedes buscando también para pues saludar a toda la gente que está conectada con nosotros. Saludos a nuestra hermana Patricia, que el día de hoy no ha podido estar con nosotros. Está internada en el hospital. La bendecimos, sister, hasta ese lugar donde se encuentra. Amén. Y por supuesto que nuestras oraciones por su salud y su bienestar y porque regrese pronto. Amén. Con sus dos familias. Amén. La familia de la carne y la familia del espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 7. Estamos ahí. Vea lo que nos dice la Escritura a partir del versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Y vea lo que dice, prestemos por favor atención al texto bíblico, porque muchas veces nosotros leemos y no entendemos lo que leemos. En una ocasión nos dice la Escritura en el libro de los Hechos que el apóstol Felipe fue llevado al desierto. Porque allá en el desierto, en un carruaje iba un eunuco, un etíope, miembro del gobierno de aquel entonces. Y dice que cuando el Espíritu del Señor llevó a Felipe y lo acercó a este carruaje, el apóstol se dio cuenta que el eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Y el apóstol le hizo una pregunta bien sencilla y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Yo sé que nosotros como seres humanos tenemos varios problemas. Uno, no nos gusta leer. Pero dos, que cuando leemos realmente no entendemos lo que estamos leyendo. Porque no prestamos atención. Y porque no buscamos también de la misericordia del Señor. La palabra de Dios es espíritu. Dice San Juan 4:24 que Dios es espíritu y todo lo que tiene que ver con Él es espíritu y su palabra es espíritu. Y la palabra de Dios no puede ser entendida por el corazón humano a menos que el Espíritu de Dios la revele. Por eso es que Él hablaba en parábolas, porque Él dice que el hombre solamente de labios lo adora, pero su corazón está lejos de Él. Y para todas aquellas personas que tienen el corazón lejos del Señor, el Señor no les revela su palabra. Amén, es algo extraordinario, es algo espiritual. Entonces, después de estas cosas, es importante que nosotros prestemos atención al detalle. Andaba Jesús en Galilea, pues nos dice la Escritura, no quería andar en Judea. Y la razón por la que no quería andar en Judea, ahí la explica, era porque los judíos procuraban matarle. Nosotros sabemos que Jesús no miente, ¿verdad que no miente? Él es veraz. De hecho, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén, Él es la verdad. Entonces, dice claramente la palabra que Él no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ya sabemos la historia, eventualmente lo asesinaron. Pero en estos momentos, mientras su ministerio aún no se había terminado, mientras todas las cosas aún no se habían cumplido, Él evitaba ir a Judea. Judea era el lugar en donde se encontraba el templo. Y el templo era el lugar en donde se encontraba el centro de poder. Por ejemplo, el centro de poder de los Estados Unidos es Washington, D.C. En Washington, D.C. se encuentra la Casa Blanca, se encuentra la Corte Suprema de Justicia y se encuentra el Capitolio, en donde están albergados la Cámara Baja y la Cámara Alta. Allí está el centro de poder, en Washington, D.C. En El Salvador el centro de poder está en la capital, en San Salvador. En Guatemala el centro de poder está en la capital, en Guatemala. En México el centro de poder está en el Distrito Federal. Y así cada país tiene su centro de poder en una ciudad. El centro de poder 2000 años atrás de Israel era en Judea,
En Judea estaba la ciudad de Jerusalén y en esa ciudad se encontraba el templo. Entonces el Señor no quería ir allá porque los judíos querían matarle. Y cuando dicen los judíos no estaba hablando del pueblo, estaba hablando de los gobernantes, estaba hablando de los que ostentaban el poder político y de quienes ostentaban el poder religioso. La moneda tiene dos caras y en la palabra mucha gente no entiende esto. El mundo tiene dos caras, tiene una cara política y tiene una cara religiosa. Y el mundo es gobernado por estos dos poderes, tanto el político como el religioso. Muchas veces nosotros fallamos porque nos enfocamos solo en los temas religiosos y obviamos los temas políticos y no nos tomamos el tiempo para entender. Si ustedes prestan atención, los políticos están todo el tiempo usando la religión para conseguir votos. Hace un par de meses atrás, el actual presidente de los Estados Unidos, que quiere ser reelecto en el mes de noviembre, fue y desbarató unas manifestaciones, les tiró hasta gas lacrimógeno, como que los Estados Unidos fuese una república bananera, para irse a tomar una foto con una Biblia enfrente de una iglesia anglicana, me parece, allí al otro lado de la Casa Blanca. Amén. Está utilizando la religión. ¿Cree Donald Trump en lo que la Biblia dice? No. No. Pero utiliza la religión para conseguir votos. Hace cosas relacionadas con la religión para conseguir votos. Pero ¿es él religioso? No. ¿Es él un hombre decente? No. ¿Es él un hombre honesto? No. ¿Es él un hombre ético? No. Es un hombre que miente todo el tiempo, pero que utiliza la religión para conseguir poder. Entonces nosotros tenemos que entender que desde la política están siempre manipulando los temas de la palabra, los temas de la religión para engañar a muchos. Amén. Y que es importante que nosotros entendamos esas cosas para que no caigamos en la manipulación. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, los discípulos se le acercaron al Señor y le preguntaron: Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor les dijo: miren, esto y esto y esto va a pasar. No es eso lo que les dijo inicialmente. Lo primero que les dijo fue: escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe. Y cuando nosotros estamos hablando del Señor Jesús, aquí en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, específicamente el Señor no quería ir a Judea, específicamente Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el centro de poder político y religioso. Los mismos que mandaban en lo político eran los mismos que mandaban en la religión. Y ellos, acostumbrados a mentir, a engañar, a manipular, a robar, a matar, querían matar a Jesús. Porque Jesús no mataba, no mentía. Jesús no era corrupto, no hacía ninguna de esas cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer, y el Señor estaba de una forma permanente con sus palabras y con sus hechos, desnudando toda la corrupción y el pecado bajo el cual ellos vivían, haciéndose pasar por siervos de Dios. El Señor les decía: ustedes no son hijos de mi Padre, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y nosotros tenemos que entender eso, porque muchas veces terminamos apoyando allá en el mundo a hijos del diablo y tenemos que aprender a leer mejor la realidad. Alguien puede decir gloria a Dios. El verso 2, capítulo 7, según San Juan, nos dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando del templo. Y vea, le dijeron sus hermanos. El tema de hoy es la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí. ¿Dónde es aquí? Es Nazaret. ¿Dónde es aquí? Es en su casa. Jesús era el hermano mayor de todos ellos. Recuerde, el primogénito fue el Señor Jesús. Quiere decir que cuando hablamos de los demás hermanos, estamos hablando de los que siguieron después al Señor. Entonces, ellos vivían en Nazaret. Ellos vivían en casa de mamá. Ellos vivían en casa de papá. Y el Señor Jesús había ya iniciado su ministerio y había llegado a su ciudad natal.
Entonces nos dice el verso 3, capítulo 7, Evangelio según San Juan. Y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Lo acabamos de leer en el capítulo 6 de San Marcos, versículo 3. ¿Quiénes eran sus hermanos? Jacobo, José, Judas y Simón. Entonces sus hermanos, Jacobo, José, Judas, Simón, vinieron a él allá en su casa, en Nazaret, y le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dando a entender que los discípulos del Señor no sabían el poder que había en él. Y luego agregaron, los hermanos de Jesús le dijeron al Señor Jesús, sus propios hermanos, estos no eran los fariseos, no eran los saduceos, no eran los herodianos, eran sus propios hermanos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Como quien dice, ¿y de qué sirve que estés haciendo milagros aquí adentro de la casa? ¿Y de qué sirve que haya sanado a mi mamá? Ya sabemos que mi mamá estaba enferma, hablando de María, ya sabemos que ella está enferma. ¿Y de qué sirve que la sanes aquí si ya nosotros ya sabemos qué es lo que puedes hacer? Es como que había una especie de envidia, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que vos podés hacer cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Y de qué sirve que sanes a nuestro papá, José? Ya sabemos que ya lleva 2 semanas tirado ahí en la cama y que hoy que viniste ya se paró milagrosamente. Pero ¿de qué sirve? Hazlo allá afuera. Pero ese allá afuera era Judea, era Jerusalén, en donde estaba la gente con poder que quería matar al Señor. ¿Sabían los hermanos que en Judea, en Jerusalén, habían enemigos poderosos que querían asesinar al Señor? Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué trataban de cucarlo de esa manera? De presionarlo de esa manera, de avergonzarlo de esa manera. Porque indirectamente le estaba diciendo a nosotros, tus hermanos, nos parece que vos sos un cobarde. Tenés tanto poder y de nada sirve que lo hagas aquí en privado. Y nosotros ya sabemos, toda la vida te hemos visto hacer milagros. Toda la vida te hemos visto hacer cosas extraordinarias. O sea, a nosotros ya no nos sorprende el poder que vos tenés. Ve allá afuera y demuéstrate allá afuera, allá donde te quieren asesinar. Vamos a ver si es cierto. Estamos hablando de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Porque ninguno que procura, verso 4, darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y vea lo que dice el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Eso es bien extraordinario. ¿Y sabe quién escribe eso? El discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Juan. ¿Estaba Juan presente cuando pasó eso? Sí. ¿Conocía Juan a los hermanos de Jesús? Sí. ¿Conocía Juan a las hermanas de Jesús? Sí. ¿Conocía Juan a la mamá de Jesús? Sí. ¿Conocía Juan al carpintero, a José? Sí. Y Juan nos lo pone ahí en la mesa a nosotros. Y nos dice de una manera tajante, hasta chocante. Es que miren, aunque les parezca a ustedes increíble, ni Judas, ni José, ni ¿cómo se llamaban los otros dos? Jacob y el otro, Simón. Ni Judas, ni José, ni Jacob, ni Simón, hermanos en la carne del maestro, ni siquiera ellos creían en él. Y Juan lo pone ahí. ¿Y sabe por qué lo pone ahí? Porque quiere que meditemos en esto.
Porque hay cosas que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué los 4 hermanos, y Juan hace énfasis porque a lo mejor las hermanas estaban calladitas por allá en algún lugar, observando nada más, echándose el rollo, como dirían, sin decir nada, porque en aquella época y bajo aquella cultura a las mujeres no les era permitido hablar, no solamente en la sinagoga, sino que también en la casa. Eran culturas patriarcales. Sus propios hermanos no creían en él. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Se han puesto a pensar ustedes o se han dado cuenta ustedes cuántos problemas muchas veces hay en la familia? ¿Se han dado cuenta cuántos hermanos no se quieren, no se llevan? ¿Se han dado cuenta ustedes cuántos hermanos hay que han traicionado a sus propios hermanos? Que los han entregado al matadero. Eso es lo que ellos querían hacer, entregar a su propio hermano al matadero. Y buscaban para conseguirlo la manera de avergonzarlo, la manera indirecta de decirle, es que lo que nosotros creemos es que vos sos un cobarde. Pero ¿por qué se sentían ellos así? ¿Será porque le tenían envidia? ¿O será porque a lo mejor no eran tan incrédulos? ¿Será que los hermanos creían en el Señor? Si usted me pregunta a mí, yo creo que los hermanos de Jesús creían en Él. Porque el texto bíblico ahí lo expresa, véale qué dice. El verso 3, capítulo 7 de San Juan, dice que le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Es decir, ellos ya estaban conscientes de las obras o el poder que había en él y de lo que él podía hacer. ¿Creían en lo que él podía hacer? Sí. Sí. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es decir, cuando ellos dicen, si estas cosas haces, ellos ya sabían que él tenía poder para resucitar a los muertos. Él ya sabía que él tenía poder para regresarle la vista a los ciegos. Él ya sabía que él tenía el poder para sacar los demonios de los endemoniados. Ellos ya sabían que él tenía poder para caminar sobre las aguas. Ellos ya sabían que él tenía el poder para transfigurarse. Ellos ya sabían que él tenía el poder para hablar con el Padre. Ellos ya sabían que él tenía el poder para perdonar pecados. Pero ¿y entonces por qué no creían en él? ¿Por qué no creían en él? Es que sí creían en él. Lo que pasa es que ellos creían en él por las razones equivocadas. Ellos creían en él, pero ellos querían que él se hiciera público, es decir, se hiciera famoso lo antes posible, porque al ser famoso Jesús, esa fama se les iba a pegar a ellos también. Porque al ser famoso Jesús iba a haber importantes que iban a buscar a Jesús y al buscar esa gente importante a Jesús, y ellos iban a estar en ese círculo y se iban a beneficiar de eso también. Hay una palabra en inglés que es leeches. Leeches es como ligosas. Esos animales que se pegan ahí en la piel y lo único que hacen es chupar sangre. Pues los hermanos del Señor estaban en ese momento actuando como liches, como ligosas, ahí prensadas, ellos querían chupar sangre. La Casa Blanca está llena de un montón de ligosas ahora mismo en el gobierno de este país. Gente que lo único que hace es prenderse de donde hay sangre y estar chupa y chupa y chupa. Muchos de nosotros en más de algún momento en nuestras vidas quizás hemos actuado y nos hemos comportado como ligosas, queriéndonos alimentar del éxito de otros,
queriéndonos alimentar del éxito de otro familiar, de otro amigo, de una persona conocida, queriendo nosotros sacar provecho del talento de otro. Y nos arrimamos ahí. Y saben ustedes que en el mundo la mayoría de los gobiernos fracasan. Porque la mayoría de gente que se acerca a los políticos, más que todos cuando están a punto o cuando ganan el poder, la mayoría de gente son parásitos. Y por eso es que ustedes ven en los gobiernos, la mayoría de gente que ponen en los puestos del gobierno son familiares, son amigos, son compadres. Porque son parásitos. Y por eso les hacen tanto daño a las sociedades. Porque llegan y se prenden como parásitos a chuparle la sangre a los recursos de la población. Lo que llamamos el pueblo, que es la gente pobre, que es la gente necesitada. Por eso nunca llega una calidad, una educación de calidad a la gente pobre. Por eso nunca llega un sistema de salud de calidad a la gente pobre. Porque las liches, las ligosas, los parásitos se lo chupan todo. Y quizás en estos momentos los 4 hermanos del Señor se le querían prender como ligosas. Y ellos querían agarrarse del poder que él tenía para obtener beneficio propio. Verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Verso 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, es que ustedes no saben lo que está pasando, no entienden lo que está pasando. Es que ustedes están siempre mal entendiendo las cosas. Es que ustedes nunca quieren ver las cosas como las ve mi Padre, como las ve el Espíritu, como las ha diseñado. Porque siempre están viendo las cosas a través de los ojos carnales y por eso siempre están dispuestos a lucrarse de lo que no les pertenece. Entonces, ¿creían los hermanos del Señor? Sí creían, pero creían de una manera equivocada, por las razones equivocadas, y al final eso los convertía en incrédulos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros debemos de tener cuidado. Más que todo, nosotros que decimos que creemos, tenemos que asegurarnos de creer por las razones correctas. Hay mucha gente que cree, porque cree que el Señor mañana va a permitir que se gane en la lotería. Hay mucha gente que cree, porque cree que este año, antes que el año termine, el Señor les va a dar una casa nueva. Hay mucha gente que solamente se acerca al Señor cuando ya está en el lecho de muerte, cuando ya está agonizando. Hay mucha gente que solamente se acerca al Señor cuando un familiar, cuando un hijo, cuando un padre de familia, de repente le declararon cáncer o le encontraron cáncer o le encontraron alguna enfermedad incurable. Son creyentes, pero son creyentes por las razones equivocadas. Y ese tipo de creyente en realidad no es creyente, es incrédulo. Porque para tener credulidad hay que creer por las razones correctas. ¿Por qué yo creo en el Señor? Yo creo en el Señor. No porque me va a dar dinero. No porque me va a dar cosas materiales o porque me va a dar esto, me va a dar lo otro. Yo creo en el Señor porque Él dio su vida por mí. Yo creo en el Señor porque antes que yo lo conociese, Él me amó primero. Yo creo en el Señor porque antes de que el mundo fuese fundado por Él, ya Él me había escogido. Yo creo en el Señor porque es grande en misericordia, porque su bondad es infinita, porque su gloria es indescriptible, porque su presencia es para siempre y porque Él es el eterno. Él es el Padre de las luces. Tenemos que creer en el Señor por las razones correctas. Ahora miren ustedes, la incredulidad de los gobernantes y la incredulidad del pueblo era muy diferente. Y vean lo que pasa acá.
Los hermanos del Señor Jesús querían lucrarse de su poder. Ellos no le tenían temor al poder del Señor. Inclusive lo animaban y le decían, hazlo en público. Nosotros queremos que la gente vea el poder que vos tenés. Para después, yo Judas, yo José, yo Simón, decir, yo soy hermano de Jesús. Porque la gente va a querer estar cerca de vos y al no estar cerca de vos, al menos van a estar cerca de nosotros. Y si estar cerca de nosotros, mire usted, vamos a lucrar de eso. Entonces, para los hermanos del Señor Jesús, el poder del Señor Jesús no representaba peligro, sino más bien representaba una manera fácil de lucrarse de eso. Pero ve aquí lo extraordinario de esto. Para los gobernantes, para aquellos que estaban en el concilio de Sanedrín, para aquellos que estaban con los fariseos, para los saduceos, para los escribas, para los herodianos, vean usted el contraste, para ellos, los que estaban en el poder religioso y en el poder político, el poder y los milagros que hacía el Señor Jesús, para ellos ese poder manifestado en el pueblo sí representaba un peligro. Entonces, los hermanos del Señor eran incrédulos porque creían, pero querían lucrarse de ese poder. Los que estaban en el poder eran incrédulos y a ellos el poder manifiesto de Jesús con el pueblo les causaba temor, les daba miedo, les causaba pánico y eso los volvía incrédulos. Es muy fácil catalogar de incrédulos a medio mundo. Es muy fácil decir, esa persona es incrédula porque esa persona es atea. Ciertamente una persona atea es una persona incrédula. Pero, ¿y no será que yo estoy creyendo por las razones equivocadas y sin darme cuenta estoy siendo incrédulo? Simón, el mago, allí en el libro de los Hechos, dice que cuando vio a Felipe, que se había convertido toda la ciudad, y después que mandaron a llamar a los apóstoles Pedro y Juan y llegaron y vio el mago Simón que con la imposición de manos de los apóstoles se derramaba el Espíritu Santo sobre toda aquella gente, vino Simón que creía porque ya había sido bautizado en el nombre de Jesús, creía en el Evangelio, pero vino él y cuando vio que en la imposición de manos de los apóstoles se derramaba el Espíritu Santo, él llegó con dinero donde ellos y les dijo, les voy a pagar para que me den ese poder que ustedes tienen. Entonces esa credulidad se convirtió en una incredulidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto de nuevo? Porque muchas veces nosotros le fallamos a Dios y no nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios. Muchas veces estamos cometiendo pecado y no nos estamos dando cuenta que estamos cometiendo pecado. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Este es el Señor Jesús hablando con sus hermanos. El mundo no les aborrece a ustedes. ¿Y por qué? Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Me aborrece, esa palabra es sinónimo de odio, me odia. A ustedes, mis hermanos, el mundo no los odia. A mí me odia, ¿por qué? Porque yo desnudo al mundo. Porque yo le dejo saber al mundo a nivel público que está en pecado. A la gente le ofende que usted le diga que está en pecado. Dígale a un borracho que es borracho. No, yo no soy borracho, deja de insultarme, le va a decir, y es un trozo de borracho. Dígale a un adúltero, usted es adúltero, y se va a ofender con usted. Aunque esté engañando a la mujer, quién sabe con cuántas mujeres, y algunos hoy porque está de moda, quién sabe hasta con cuántos hombres. Es bisexual, dicen.
es bisexual, es decir, no solamente le gustan las personas de su mismo sexo, sino le gustan las personas también del otro sexo. Leía la historia el otro día de un hombre que se operó y se cortó su miembro para hacerse mujer, y después que se hizo mujer, se casó con otra mujer. ¿Y qué es eso, güey? ¿Y qué es eso? O sea, el mundo ciertamente está patas arriba. Entonces, leía hoy en una noticia, ustedes saben que Estados Unidos estamos en elecciones ahora mismo. En menos de 3 meses hay elecciones presidenciales. Hay elecciones también para el Senado, elecciones para la Cámara Baja. Y uno de los problemas que tienen los demócratas es que la plataforma de ellos apoya el tipo de vida homosexual y el tipo de vida pro aborto. Y los republicanos dicen, nosotros no apoyamos el tipo de vida homosexual y no somos pro aborto. Pero eso es en teoría, en la práctica sí lo son, porque son unos grandes sinvergüenza. Son igual de cínicos. Entonces, por supuesto, desde el Evangelio, desde la palabra del Señor, eso representa un problema muy grande para los demócratas entre la gente de fe. Entre la gente de fe. Porque de un mismo vaso no puede salir agua sucia y no puede salir agua limpia. Ahora, como no estamos hablando en ese caso de la iglesia, y no estamos hablando en ese caso del cielo, sino que estamos hablando de lo terrenal, es importante también entender que lo político también gobierna nuestras vidas y decide y define mucho. Y nosotros los creyentes tenemos que ser votantes de más de una cosa o de más de 2 cosas, porque hay muchas cosas ahí involucradas. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, es importante también reflexionar en estas cosas y entender qué en realidad es lo que estamos haciendo. Porque no podemos ser llevados como ovejas al matadero. No podemos enmudecer y no podemos no entender y no podemos no saber, porque cada decisión que nosotros tomamos debe de ser una decisión basada en el conocimiento de esa realidad y basada en el conocimiento también de esta realidad. Entonces dice el Señor en el verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, el Señor Jesús le continúa diciendo al mundo de hoy, usted es un pecador, usted es un asesino, usted es un hipócrita, usted es un mentiroso, es un adúltero, es un fornicario. Y esas cosas son pecados de muerte. En Romanos 6:23 dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué el mundo, de acuerdo a las palabras de Jesús, no aborrecía a sus hermanos? ¿Cómo se llamaban? Simón, Jacobo, Judas, ¿y quién es el otro? José. ¿Por qué el mundo no los aborrecía a ellos? Porque ellos no se meten con el mundo. ¿Y por qué sí aborrece a Jesús? Porque Jesús desnuda al mundo. Porque Jesús denuncia al mundo. Porque Jesús no calla frente a la injusticia. Porque Jesús no calla frente a la mentira. Martin Luther King Jr. dijo en una ocasión que la oscuridad no existe. Imagínense qué concepto más extraordinario. La oscuridad no existe. ¿Y cómo que no existe? Si yo la veo, o mejor dicho, no la veo. Y dijo, la oscuridad no existe. La oscuridad, dijo él, es simplemente la ausencia de luz. Es como decir, el pecado no existe. El pecado es simplemente la ausencia de la santidad. Es como decir, la muerte no existe. La muerte es simplemente la ausencia del Espíritu de Dios en nosotros.
Cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y es por eso que el Evangelio está de una manera permanente confrontando el pecado en nosotros, confrontando la injusticia en nosotros, confrontando la carnalidad en nosotros. Vea usted la iglesia, a la gente no le gusta venir a la iglesia. Invite a la gente para venir a la iglesia, no quiere venir a la iglesia, pero invite a la gente para ir a chupar, allá sí. Invite a la gente para ir a una fiesta, a bailar merengue, allá sí. Invite a la gente para ir a bailar reggaetón, allá sí. Invite a la gente para bailar quebradita y ese montón de baile sucio, allá sí. Eso le ofende a la gente. Y piensan que en el infierno van a andar bailando reggaetón. Y piensan que allá van a bailar merengue, y van a bailar quebradita, y van a bailar todo ese montón de cosas. Piensan que Vicente Fernández les va a estar cantando ahí. No, Señor. Ahí no hay absolutamente nada de eso, más que tristeza y una ausencia total y completa de la presencia del Señor. Pero no me toquen al mundo. No le digan nada al mundo. A los corruptos no les gusta que les digan corruptos. A los ladrones no les gusta que le digan ladrones. A los sinvergüenzas no les gusta que le digan sinvergüenza. Pero el Evangelio es precisamente eso. El Evangelio apunta y pone en relieve el pecado bajo el cual nosotros vivimos. ¿Se ha dado cuenta usted la hipocresía que hay en nosotros? ¿Cómo pretendemos? Amén. ¿Cómo pretendemos? Muchas veces la pareja, el matrimonio viene para la iglesia. Y vienen en el carro como que son perros y gatos. La mujer se trae hasta la cacerola y ahí viene dándole al marido, manejando el pobre, medio cubriéndose de los cacerolazos que le van cayendo. Hasta que llegan ahí y dicen, ¿por qué? Espérate, cálmate. Ya llegamos a la iglesia. Ahí después seguimos. ¿Somos o no somos hipócritas, hermano? ¿Es verdad o es mentira eso? ¿De qué manera nos comportamos en el trabajo? ¿De qué manera nos comportamos en nuestra propia casa? ¿Cómo hablamos? Mira, hijo de las 30,000 no sé cuántas. Agradecer que soy cristiano para no insultarte. Por eso no te insulto. El Evangelio está de una manera permanente confrontando nuestra carnalidad. Nos hacemos rogar tanto para venir a la iglesia. Nos hacemos rogar tanto. Tienen que decirnos 10,000 veces y al final por compromiso para callar a esta, para callar a este, para que ella pare de invitarme, pues. No tenemos el tiempo para escuchar verdades que tienen que ver con la eternidad, verdades que tienen que ver con nuestra salvación, verdades que tienen que ver con el amor de Dios para nosotros. Porque eso es secundario, porque eso no importa. Lo único que importa es ganar dinero, lo único que importa es andar en la playa, lo único que importa es ir al cine, lo único que importa es hacer cualquier otra cosa menos lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se siente el Señor frente a eso? ¿Y cuál es la realidad que nos espera? ¿Cuál es la realidad que nos espera? A los hermanos del Señor Jesús eran incrédulos porque querían lucrarse del poder que Él tenía. Los gobernantes de Israel eran incrédulos porque le tenían miedo al poder que Él tenía. Ahora, si nosotros somos incrédulos, ¿qué es lo que provoca que seamos incrédulos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Alguien dijo por ahí que para resolver un problema, primero hay que encontrar cuál es ese problema. Usted no puede resolver un problema que no sabe cuál es el problema. Y cuando el Señor Jesús habla, Él está apuntando directamente a cuál es el problema de nosotros. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que somos carnales. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no queremos dedicar el tiempo para convertirnos en hombres y en mujeres espirituales.
que no queremos ocupar el tiempo para estudiar, para aprender, para buscar a Dios en oración, que no queremos, amados hermanos, humillarnos delante de la presencia de Él y pedirles perdón, que no queremos dejar que el Espíritu de Dios haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que dijo el Señor, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas, las obras del mundo son malas. ¿Y a dónde está pegada la iglesia moderna? En el mundo. Y el Señor le está diciendo, las obras del mundo son malas. ¿Y por qué está la iglesia prestando más atención al mundo que a la iglesia del Señor, que a la palabra del Señor? Si ustedes prestan atención, el estilo de vida de nosotros, y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente cristiana, el estilo de vida de nosotros se asemeja más al estilo de vida de la gente del mundo que de la gente de Dios. Y el Señor está diciendo, las obras del mundo son malas. ¿Y por qué nos empeñamos en estar copiando al mundo? Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué? Les preguntaba el Señor, ¿por qué procuráis matarme? Ahora, la palabra de Dios dice que los hermanos indirectamente querían matarlo. Pero la palabra del Señor también dice que los judíos, los que estaban en el poder, querían matarlo. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿se ha puesto usted a pensar si a lo mejor sin usted darse cuenta sigue queriendo matar a Jesús? Hay mucha gente allá afuera que dice, bueno, ¿y las iglesias para qué están? Pues no sirven de nada. No sirven de nada. Hoy con esta pandemia muchos gobernadores declararon a las barras, a los gimnasios, y a muchos lugares como esos, centros de perdición, los declararon lugares esenciales. Lugares esenciales. ¿Y sabe qué no declararon un lugar esencial? La iglesia. Como por 3 meses cerraron las iglesias. En varios países, incluyendo El Salvador, muchas iglesias hasta el día de hoy todavía están cerradas, llevan ya 4 meses cerradas. Hermano Conchito daba el testimonio de unos miembros de iglesias allá en El Salvador que llevan como 4 meses sin iglesia y ya no quieren saber nada de iglesia. Porque el mundo dice la iglesia no es esencial, pero el mundo, recuerde usted, no le sirve a Dios, el mundo le sirve al diablo. Y para el diablo la iglesia no es esencial. Dice la palabra del Señor que va a llegar el momento cuando las gentes, los hombres, las mujeres, van a buscar escuchar palabras de Dios y no va a haber quien les predique. No va a haber quien les predique. No va a haber quien les anuncie las buenas nuevas de salvación. No va a haber nadie que les guíe y va a ser demasiado tarde. Por eso dice la Escritura, buscad a Dios mientras puede ser allá. Porque hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de salvación.
Hoy debemos de buscar al Señor, hoy debemos de arrepentirnos, hoy debemos de pedirle perdón, hoy debemos de crecer en su conocimiento y en su gracia, hoy. Hace un par de años atrás, un amigo de hermano Conchito, bueno, de hecho vivía en el basement de la casa de él, Oscar se llamaba él. Entiendo que ese día, en esa semana, hermano Andy estuvo también aquí platicando con él, parece. No sé si hermano Moisés estuvo ahí con él. Un día martes, si mal no recuerdo. Aquí él vino a la iglesia y lo invitaron quién sabe cuántas veces a venir a la iglesia y nunca quiso venir a la iglesia. Siempre tenía una excusa. Y eso era como un día martes. ¿Qué día falleció él? Un viernes. 3 días más tarde, de repente le dio un infarto, lo llevaron al hospital y murió. En vida no quiso venir a la iglesia, muerto lo trajeron a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Todos nosotros nos vamos a morir. Y el día menos pensado nos van a meter en una caja y nos van a enterrar en la tierra. Sin excepción alguna, no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, no importa que sea niño, adolescente, no importa adulto, joven, mayor, no importa, todos nos vamos a morir. La muerte nos va a dar la factura a todos. Pero bendito sea el Señor, que Él no está interesado en este cuerpo físico, está interesado en aquello que alberga este cuerpo, que es nuestra alma. Está interesado no en lo que nosotros vemos, sino en lo que nosotros no vemos. Y el Señor está, al igual que 2000 años atrás, una vez más el día de hoy, parado ahí en las gradas del templo, diciendo, gritando, alzando la voz, diciendo, todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, venga a mí. Está diciendo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Continúa gritando a los 4 vientos, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. No sigamos perdiendo el tiempo. No sigamos siendo incrédulos. No sigamos dándole la espalda al Señor. No sigamos desperdiciando nuestras vidas. Si tiene problemas de alcohol, el alcohol es un camino directo al infierno. Si tiene problemas de mujeres, el adulterio, la fornicación es un camino directo al infierno. Si tiene problemas con su lengua, el chisme es un camino directo al infierno. Si tiene un problema con la ética, con la decencia, con la honestidad, todas esas cosas son camino al infierno. Si tiene un problema con temas de corrupción, es un camino al infierno. Y tarde o temprano, todas esas cosas le van a pasar la factura. Porque está establecido, dice Hebreos 9:27, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No esperemos morir para terminar peor que nunca. ¿Por qué no mejor nos esforzamos en vivir? ¿Y por qué no mejor nos esforzamos en entender estas cosas, amados hermanos, que están por gracia del Señor a nuestra disposición? Pongámonos de pie en el nombre de Jesús.